se informó que el gobierno de México finalmente pues aceptó, bueno, la presión de Trump era brutal, sigue siendo brutal, aceptó entregar a Texas un volumen mínimo anual de 431.7 millones de metros cúbicos de agua del río Bravo durante el actual quinquenio. Jorge Luis López es presidente del Consejo Agropecuario en Tamaulipas, está en la línea y se lo agradezco mucho. Jorge Luis, ¿cómo estás y buenos días? Sí, Azucena, muy buenos días, a tus órdenes. Ahora, ¿de dónde va a salir esta agua, Jorge Luis? Pues mira, es del mismo lugar donde ha salido siempre. Lamentablemente, en los últimos meses, el Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales del 44, pues se ha estado distorsionando gravemente en perjuicio de nuestro país. Ujú. El tratado es muy claro y preciso. Establece que se asigna a Estados Unidos una tercera parte del agua que llegue al cauce principal del río Bravo, procedente de 6 tributarios mexicanos denominados el Río Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y Arroyo de las Vacas, Ujú. en un volumen que no será menor a 431 millones de metros cúbicos, es decir, 2.158 millones de metros cúbicos cada 5 años. Y lamentablemente se ha estado entregando más de dicha tercera parte y de afluentes distintos a los comprometidos. Ujú. También el tratado estipula que en caso que haya una sequía extraordinaria, los faltantes se reponen en el ciclo siguiente de 5 años Ujú. y con agua de los mismos tributarios y de la misma tercera parte que se asigna a Estados Unidos. Eso pues no se ha estado respetando. El compromiso que ayer se firmó obviamente está desapegado al tratado, es un compromiso ilegal y obedece, como tú lo has comentado, a presiones Ujú. del gobierno de los Estados Unidos. En resumen, ahorita dispondríamos para el faltante que quedó en el ciclo 36, que fueron 1.068 millones de metros cúbicos, se dispondría hasta el 24 de octubre del 2030 para reponerlo. Más sin embargo, al respecto hay mucha desinformación, Ujú. hay mala información y opacidad, ¿no? Y creo que lo más lamentable es que se ha estado mal informando a la presidenta. Ella todavía ayer hablaba de este acuerdo extraordinario que tuvieron, donde se comprometen a entregar un volumen mínimo anual, lo que pues obviamente no está previsto en ninguna parte del tratado. Ha externado que se está cumpliendo sin afectar a los productores mexicanos, lo cual es absolutamente falso. Tan solo con las entregas de agua distinta a las comprometidas, ahorita están sin sembrar la mayor parte del distrito de riego 025 y lo sembrado pues va a quedar expuesto a la presencia de lluvias, Uy, dado que ajá. no se dispone de una gota de agua para auxiliarlo y el pronóstico de lluvias está por abajo de lo normal. Híjole, o Estas sea, entregas distintas a ajá, lo estipulado sí. están afectando pues al sistema de riego más grande del país, a infinidad de usuarios, a la economía en su conjunto y afecta en miles de millones de pesos. No exagero si te digo que se quedaron sin sembrar más de 100,000 hectáreas y lo poco que se Aún siembre antes de pues este estará afectado acuerdo, por la falta de lluvias. aún antes de este acuerdo, Jorge Luis. A ver, no te entendí O bien, sea, me dices que Azucena. se han quedado sin regar un número determinado Sin de hectáreas, sembrar, perdón, sin sembrar más sin de cien sembrar, mil a hectáreas, falta de agua. a falta de agua, porque se entregó el agua con la que deberíamos de haberlas regado Sí, para sembrarlas. antes de este acuerdo. ¿Qué va a pasar después de que Desde se antes de este empiece a acuerdo ya se cumplir estaba este entregando acuerdo? agua. Y ahora con el acuerdo se va a seguir entregando agua en forma ilegal y anticipada. Ujú. ¿Y qué va a pasar en el campo Pues mexicano? no sabemos. Tú lo decías en un comentario anterior, pues de qué van a vivir estas gentes que se dedican a la agricultura y que hoy no tienen ingresos para subsistir. ¿Qué van a hacer, Jorge? Pues mira, nosotros siempre hemos estado peleando y hemos estado discutiendo que lo que se requiere es que se cumpla el tratado. Ujú. Ahorita lo que se ha estado es cediendo a exigencias de Estados Unidos A ver, porque, regresemos pues, con eso de las presiones de Trump, por favor, después del corte, no te vayas. Gracias a Jorge Luis López, presidente del Consejo Agropecuario de Tamaulipas, que nos habla, bueno, pues de este problema que se está generando con el Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos. Se está pagando agua de presas o de lugares que no están en el tratado. Por ejemplo, no está el Cuchillo ni la Marte Regómez del río San Juan, y entonces no se está cumpliendo con los preceptos del tratado, Jorge. Esa es una de las denuncias. sí, efectivamente. Y te comentaba que obviamente Estados Unidos está exigiendo que se cumpla el tratado. Sí.
y estamos obligados a que se cumpla, nadie más interesados que nosotros. Pero el tratado debe cumplirse apegándose estrictamente a lo que estipula el tratado. Y por supuesto que se puede cumplir, pero para cumplir no hay necesidad de entregar agua anticipada ni de afluentes distintos, perjudicando a decenas de miles de familias con miles de millones de pesos, ¿no? Y para ello, México lo que debe de hacer es cumplir su obligación de operar las presas que están al interior del territorio, observando que se cumple el tratado. Simple te diré simplemente que hoy tenemos más de 1.700 millones de metros cúbicos de agua retenida en las presas de los 6 tributarios de donde se debe de cumplir el tratado, y no se está operando adecuadamente las presas como lo estipula el propio tratado. Ese Bien. es lo que Ujú. tenemos que hacer. Ahora, Hay incluso sí. en los últimos días, pues la versión de que hay autoridades tejanas, el gobernador, los diputados, que están queriendo ligar el cumplimiento del Tratado del 44 con el TEMEC, lo que sería muy delicado para México. Ayer dijo la No presidenta se que cumple esto no estrictamente iba a con lo afectar. pactado. Ayer dijo la presidenta que esto no iba a afectar porque iba a hablar con los gobernadores, con los gobiernos estatales para tecnificar el riego y se utilice menos agua. ¿Es posible, Jorge Luis? ¿Esta es una opción? No, es una información de una perspectiva que no es segura y que está de mediano plazo. Ujú. La afectación es en este momento. O sea, en este momento hay, te comentaba, decenas de miles de familias que no pudieron sembrar sus tierras porque el agua se entregó a Estados Unidos. Yo ahí es donde digo que seguramente alguien está mal informando a la presidenta. Ujú. Y, ¿Qué van a y, hacer? ¿Y qué y, van a y, hacer? ¿Y por qué no escuchamos a los gobernadores, por ejemplo, de Tamaulipas y de Nuevo León, Jorge Luis? pues todo el mundo se pregunta lo mismo. Yo creo que ahí, pues, como parte del gobierno, pues los tienen amarrados a no dar la cara. Ujú. Nosotros teníamos muy clara la postura de nuestro gobernador, que siempre estuvo defendiendo que se cumpliera el tratado, Ujú. que no se entregara agua de donde no debiera entregarse, y que además pues se apegara estrictamente al tratado. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Estados Unidos no quiere otra cosa más de que se cumpla el tratado, Ujú. y hay que cumplirlo. Todo el mundo debemos de apegarnos al tratado, pero no conforme a lo que no establece el Claro. tratado. Ujú. Lamentablemente, en el transcurso ya de los últimos 5 o 6 meses, pues nuestro gobernador como que bajó la guardia. También Pues la sí, bajó Samuel. Samuel antes claro. estaba muy aguerrido a que no se Sí. tomara agua del cuchillo. Se ha estado tomando agua del cuchillo, se han tomado ya cerca de 400 Ujú. millones y se sigue tomando agua del cuchillo en este momento. Entonces no entendemos qué esté pasando, y en el fondo pues todo el mundo entendemos que es por presión Por supuesto, de de Donald Trump. Trump. Pero acá pues vamos a quedar en una situación vulnerable, Jorge. Y también hay un apartado en el tratado en donde se dice que si no se puede pagar el agua por el tema de sequía, etcétera, pues se puede llegar a un acuerdo sin dejar sin agua a algunas partes, sobre todo de Tamaulipas. Dice la presidenta que Nuevo León no tiene tantos problemas como Tamaulipas, Jorge Luis. Entonces, creo que cedimos demasiado a la presión y pues les dimos todo sin lograr dejar pues al menos un poquito de seguridad para nosotros. Ahora dependemos de la lluvia. Totalmente de acuerdo. O sea, de aquí al 24 de octubre de 2030, que hay para reponer el rezago, bien se puede hacer una programación de entregas conforme lo dice el tratado. El tratado Ujú. dice que se va a reponer con la misma agua que caiga en la cuenca de aquí al 24 de octubre del 2030, no que agarremos agua de otra parte para abonar. Ujú. Pero también te diré, mira, en última instancia, Azucena, si por interés nacional, cosas que a lo mejor uno no conoce, Ujú. se requiere negociar con Estados Unidos, Ajá. pues es menester que al menos se consulte a los afectados, Sí, de acuerdo. tal como lo estipula la ley de aguas nacionales. O sea, pongámonos de acuerdo, se puede cumplir sin que nos afecte severamente, pero apegándonos al tratado, y eso es lo que no están haciendo, Ahora, Azucena. pues lo hecho, Muy hecho lamentable. está. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer, Jorge Luis? ¿Qué se puede hacer? Mira, por lo pronto, pues estamos insistiendo en ver la manera de hacer llegar a la presidenta mensajes en el sentido de que requerimos que se respete el tratado, pero conforme lo que dice el tratado. Ujú. Hoy por hoy, pues no hemos tenido la oportunidad de accesar a ella en forma directa y creemos que va a estar muy complicado. Sí.
Pero también tenemos la oferta de Roberto Velasco, secretario para América del Norte, de recibirnos para platicar el tema. Como que tienen temor de que vayamos a reclamar. Pues sí. Nosotros como usuarios afectados lo que queremos es proponerles Ujú. qué es lo que hay que hacer para cumplir sin necesidad de ceder de más a una presión infundada y obviamente respetando el tratado y cumpliendo con lo que dice el tratado, porque no podemos oponernos a que el tratado se cumpla, es un ordenamiento Sí, cuasi solo hay constitucional que ver cómo, ¿verdad? Sin afectando lo menos posible, pues, que no es y lo que se está puede, sucediendo ahora con lo que se acordó con Estados Unidos estos días pasados. Jorge, ¿van a y se recibir, puede, mira, van a ir con Roberto entonces? estamos pendientes de que nos reciba, esperemos que nos reciba. Ujú. Él nos dice que está muy ocupado porque trae muchos problemas. Le digo, oye, pues este problema es de los que te traen ocupados, ayúdanos a que te ayudemos, ¿no? Yo creo que sí nos va a recibir y vamos a platicar con él conoce el tema. Pero sí, estrictamente, pues como que no entendemos, por ejemplo, si de aquí al 24 de octubre de 2030 hay un ciclón en la cuenca, Ajá, se puede pagar en un solo evento claro, todo el rezago anterior, sin necesidad de estar afectando a nadie. así es. Entonces no hay por qué anticiparnos, dejemos que ocurra el tiempo, a lo mejor este año o el que entra o el que sigue hay un ciclón y se arregla la cuenta con Estados Unidos, porque así está previsto el tratado es una maravilla, ¿eh? Tiene todos los elementos para que se cumpla sin hacer afectaciones colaterales. Bueno, vamos a ver, Jorge Luis, qué dice Roberto Velasco, qué dice la presidenta Claudia Sheinbaum, porque pues lo firmado está. Solo hay que ver cómo nos organizamos acá al interior para no perjudicar pues a los ciudadanos. Probablemente que nos escuchan en algún momento dicen, bueno, pues a mí no me perjudica, no, pues es que el problema es que van directamente afectados los ciudadanos, los consumidores, el campo, los productores, Jorge Luis. Esta es una afectación directa. Y los pobladores de la Ujú, frontera, ujú. Susana, eso no te lo comenté. Mira, en las presas internacionales hay la necesidad normativa de que se tenga almacenado 350 millones de metros cúbicos como garantía para el abasto de las poblaciones de la zona fronteriza. Hasta ya han estado tomando agua para entregar y ahorita solamente tenemos 135, ni la mitad de la reserva estratégica, o sea, se está poniendo en riesgo el que se le queden sin agua a las poblaciones de la frontera Uy, y también se está poniendo en riesgo el que se queden sin agua nuevamente la población de Monterrey, como ocurrió hace unos cuantos años. La bueno. presidenta dice que no, está pensando que posiblemente va a llover, pero nadie nos asegura que pueda haber una sequía prolongada adicional y que de repente las poblaciones también tengan problemas adicionales a los productores. Bueno, Jorge Luis, hoy hay una reunión de agricultores con gobernación. ¿Ustedes están convocados o no? No, no, ahí están viendo la parte del campo, que es Sí, otro ¿verdad? problema Lo que adicional. estaba con los transportistas, etcétera, todos estos Lo de los megabloqueos. granos básicos que Sí, está correcto. muy complicado. No, Bueno, eso sí, independiente del tratado, pero pues nosotros estamos siendo afectados por eso y afectados por la falta de agua. Estamos siendo doblemente afectados aquí en la frontera norte de nuestro país. bueno, pues no escuchamos al gobernador de Nuevo León. Cuidado allá en Nuevo León porque pues, se pueden quedar sin agua durante varios días. Samuel García guarda silencio, pues silencio cómplice. Lo mismo en Tamaulipas. Así que bueno, pues los ciudadanos hay que empezar a participar y a estar atentos a lo que se decida respecto a lo que ya se firmó con Estados Unidos, de dónde va a salir esta agua que le vamos a pagar a marchas Y, forzadas. Jorge Luis, y gracias. agradecemos Sí. ampliamente tu atención, Susana, creo que es de las conductoras que mejor entiende este caso y que nos ayudes a, pues simplemente a hacer Sí. No te valer vayas, me alcanza el el que corte y concluimos. respetemos